genera morbo, genera precaución, genera demasiadas cosas en la mente cuando hablas de fertilidad asistida. Pero la reproducción es un pequeño nicho de ginecología. La tecnología en la medicina no solamente está diseñada para resolver el problema de enfrente, sino también para satisfacer las necesidades del médico. Hacen el trabajo del médico más sencillo, pero no afecta la tasa de efectividad del tratamiento. Con la inteligencia artificial, de todas las imágenes que se están captando, ya puede ver realmente si se va a adelantar o no se va a adelantar ese cervix. Está en estudios eso. Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Gracias por escuchar Equilibrio Empresarial. Estamos en el episodio número 3. Y bueno, como siempre, presento unos grandísimos amigos ya de tiempo atrás. Son dos doctores, Carlos Monsalve y Arturo Valdés, que forman parte de un grupo que ahorita vamos a explicar exactamente qué es lo que hacen, pero este episodio está muy interesante porque vamos a hablar de la evolución de la tecnología en fertilidad asistida, vamos a entrar un poquito a ginecología y otras cositas más. Pero como siempre, y ya es de repetitivas ocasiones, tengo la tradición de pasar el micrófono para que se presenten ustedes de manera personal. Nos interesa saber de ustedes como persona, aparte de su trayecto y trascendencia profesional en el Estado y en la República Mexicana. Entonces, Arturo, empiezo contigo, por favor, platícanos de dónde eres, cómo fuiste navegando por los tiempos de tu vida, qué elecciones fuiste tomando para que te lleven ahorita a formar parte de un parteaguas de la fertilidad asistida en México. Sí, muchas gracias por la invitación, Toño. Mira, la verdad es que yo soy de México, nací, pero a los 9 años me fui a Saltillo, Coahuila, porque mi padre es de allá. Entonces, ellos, ninguno de los dos es médico, son economistas, pero tengo varios familiares médicos y desde los 8 años, 9, me gustó la idea de ser médico o veterinario. Pero al final de cuando empezamos a la carrera, pues era más complicado la carrera de veterinaria en ese entonces, porque no había en todas las zonas, no había en Coahuila. Entonces entré a medicina. Y de ahí me surgió ginecología cuando hice el internado. En el internado me tocó con dos maestros, que era un gineco y un cirujano. A mí me gusta mucho la cirugía. Quería ser cirujano, pero cuando ya estaba en las guardias, el día a día de la medicina, pues empecé a atender partos y empecé a estar con las pacientes más de cerca. Y además el gineco tenía mucha consulta privada y su cirugía. Y entonces ahí fue donde nació decir, bueno, voy a ser gineco porque tienes el complemento de la clínica, el consultorio privado y además es quirúrgica, ¿no? Oye, pero ¿cuál es tu razonamiento para querer dedicarte a veterinaria o medicina? ¿Qué es lo romántico que veías en esas dos carreras que no la tenía para ti humanidades o otra cosa? Bueno, lo que pasa es que siempre me gustó como estar atendiendo no sé, si veía un perrito enfermo, pues lo quería recoger y curarlo. Gatos, yo tuve muchos animales porque mi mamá de Michoacán, entonces conviví con muchos animales que tenían ahí. Y me gustaba mucho caballos. Mi papá tenía y mi abuelo tenían pues un establo y entonces iba a ver las vacas, ordeñarlas, los caballos y me gustaba mucho veterinaria. Pero también pues me llamaba la atención, mis tías, muchas hermanas de mi mamá eran enfermeras, ¿no? Entonces me gustaba mucho la idea también de estar con el paciente, sacar sangre, o sea, era como, pues de niño era el sueño, ¿no? ¿En dónde eran enfermeras? En Michoacán. De hecho, uno de mis tíos fue director de una clínica muy reconocida ahí en Morelia, Michoacán. Entonces fui allá a ver prácticas desde antes de empezar medicina, o sea, sí me llamaba la atención toda la... O sea, estás relacionado con la medicina desde chiquito. Sí, desde chico ya tenía gente que se dedicaba ahí a la medicina. Ok. Y gineco fue particularmente el tema quirúrgico y ahora, eso ya lo explicaste. Pero fertilidad asistida, ¿cómo llegas tú a eso? Bueno, es muy chistoso porque hago el examen de ginecobstetricia, lo paso y primero quise irme a Monterrey, pero las plazas se pelean mucho por promedios y por prisas y por recomendaciones y por Claro. si tus papás trabajan, perdón. Entonces no me quedé en Monterrey y me caí en el Estado de México, ¿no? Y cuando estaba en ginecología, uno de mis maestros de fin de semana de guardias era el jefe o el director de la empresa de un laboratorio de hormonas. Entonces empecé a rotar al Hospital Juárez en endocrinología y me di cuenta que no tenía el conocimiento de endocrinología, o sea, que no sabía nada de endocrinología ginecológica. Y dije, no, pues me interesa. Y empecé a leer muchos libros, pero muchos de esos libros venían del Instituto Valenciano de Infertilidad de España, que es uno de los más grandes a nivel mundial. Dije, quiero ir a España.
Y entonces el doctor Santana me dijo, Arturo, yo conozco a Pellicer y si quieres mando una carta y vemos. Y mandé la carta en tercer año, son 4 años de gineco, y me aceptaron. Entonces de ahí surgió porque la idea, yo no conocía mucho de fertilidad, pero sabía que no tenía conocimiento de endocrinología. Y ahí fue donde me interesó mucho la endocrinología ginecológica. ¿En qué año estás hablando más? Tercer año de ginecología, Pero que es en el año 1999. ¿existían técnicas similares a lo que hoy estamos haciendo? No era todavía, eso ahorita lo hablamos si quieres, pero no eran muy, muy retóricas, muy básicas. La verdad que antes se hacía la fertilización in vitro, se tenía que hacer por vía laparoscópica la recuperación de ovocitos, fecundarlos y después por vía laparoscópica ponerlos intratubáricamente. Entonces, no ha cambiado ahorita con las nuevas tecnologías, esto ya es un universo diferente. Ok, padrísimo. Carlos, vamos contigo. Platícanos de ti, ¿de dónde vienes? Tú también estuviste por varios lados, ¿no? Exacto, Toño. Hola, muchas gracias a todo tu auditorio. Mira, yo empecé estudiando medicina simplemente por el hecho de que si no iba a estudiar medicina, no iba a estudiar nada. Era lo único que me apasionaba cuando era niño. Yo no tengo familiares médicos, a diferencia de Arturo, yo no estuve en contacto con la medicina, pero me llamaba mucho la atención la sangre desde niño. Desde chiquito me gustaba la sangre, veía a los niños, como decía Valdés, ves algo que se siente mal, pues tratas de ayudar, y de ahí me encaminé a medicina. Ya estudié yo medicina, yo soy de la Universidad de Anáhuac, de México, acabé medicina, hice ginecología en el Instituto de Ginecología y Perinatología con el doctor Real Alosa, que ahí estuve trabajando con él, y luego estuve en Nueva York todavía un mes rotando por allá con el doctor Pelosi. De ahí conocimos el separador de Alexis, con el doctor Pelosi, que es el que usamos actualmente en muchas cirugías nuestras. Y luego con un compañero que hizo biología de la reproducción en el IBI, el doctor Gaitán, con él yo me fui pero a medicina materno-fetal. Igual, estuvimos en Valencia, ahí estuvimos en Valencia en el IBI. Yo estuve rotando en el IBI y en el Hospital Universitario La Fe para hacer medicina materno-fetal, diagnóstico prenatal. Todos los estudios que más adelante podremos platicar de ellos, cómo han ido evolucionando y las nuevas técnicas que hay para un buen control del embarazo. Platícanos tantito ahorita de materno-fetal. Bueno, el diagnóstico, ¿qué conlleva a grosso modo lo que es, ¿no? Mira, a grosso modo, el diagnóstico prenatal que hacemos como especialistas o como gente que se dedica un poquito más a la ginecología especializada para el cuidado de la mamá y del bebé, son 3 estudios importantes básicamente. Y de eso se han derivado ya más estudios genéticos que se han derivado y la inteligencia artificial que también ya está involucrada incluso en el diagnóstico prenatal. Pero bueno, los básicos estudios son el del primer trimestre, en la semana 11-13, que se llama screening del primer trimestre, sirve para calcular el riesgo que un bebito pueda tener para presentar algún problema cromosómico. Este es un estudio que no es invasivo, que se hace con puro ultrasonido y con una muestra de sangre materna. Y con esos 2 podemos calcular un riesgo específico para ese bebé. Entonces, con eso se empezó, pero te estoy hablando ya de eso hace 15 años. Ya ahorita, imagínate cuánto ha cambiado. Pero esto hasta ahorita sigue siendo un muy buen estudio diagnóstico. En la semana 18 a 23 hacemos el estudio morfológico, que es revisar anatómicamente a un bebé, ver que no tenga ningún defecto anatómico. Sus labios, riñones, hígado, cerebro, manitas, deditos, pies, todo. ¿Eso cómo lo ves? Eso con puro ultrasonido. Tienes que hacer con un ultrasonido de alta definición y puedes saber todo. Claro, sí tienes que tener experiencia, para eso te tienes que preparar y capacitar, porque no, cuando sales como ginecólogo, pues tú no sabes manejar el ultrasonido. A mí me gustaba mucho el tema de los partos, ver un bebé, el embarazo, pero cuando estás en la residencia realmente tú no manejas el ultrasonido y dices, como que me tengo que preparar un poquito más para dar una mejor atención a mis pacientes, ¿no? Exactamente eso te iba a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre un ginecólogo normal y una persona como tú y la especialidad que hoy tienes? Mira, como estaba diciendo, sales de ginecología, sabes atender partos, igual que yo, sabes hacer una cesárea, sabes pues, lo básico de la obstetricia y ginecología. Ya una vez que te dedicas a estudiar, a perfeccionarte en técnicas de obstetricia, entonces tienes que aprender a manejar muy bien el ultrasonido. Y entonces, y al mismo tiempo estudiar y poder ver todos los defectos anatómicos que puedan presentar un bebé. Y no nada más eso, saber cómo va creciendo un bebé, cómo va desarrollando, ver el desarrollo de la placenta, ver el cérvix, porque dentro del embarazo puede haber muchas complicaciones, ¿no? Desde que se quiera adelantar o que la mamá puede presentar una preeclampsia, subirse la presión, y entonces tú puedes encontrar mucho antes de que se presenten esos problemas, poder definir cómo vas a poder llevar ese control del embarazo.
¿no? Ok. Entonces, esa es una gran diferencia. El uso del equipo del ultrasonido, ¿no? Que es otra gran diferencia, porque no es lo mismo que vas con un ginecólogo y te manda a hacer el ultrasonido a un estudio de rayos X, ¿no? En donde te lo va a hacer un radiólogo que tiene más experiencia en manejar el ultrasonido, pero no tiene más conocimiento de lo que uno que hizo materno-fetal estudiando al bebé y a la mamá. Bueno, a mí me consta Ujú. que he visto gente muy, muy adiestrada Ujú. en temas de ultrasonido y no tienen la habilidad de la especialidad que tú tienes. Exacto. O sea, dime ahí nada más rápido, ¿qué buscas, por ejemplo? Me lo explicaste ahorita a grosso modo, pero quiero hablar de la estructura del feto. O sea, No, por ejemplo, cuando hablas de un estudio morfológico o ándale, estructural, estructural. entre la semana 18 y 23, ¿qué estudias? Todo. Todo me refiero a todo su desarrollo óseo. Empiezas viendo el desarrollo óseo de la cabeza, los brazos, las manos, las piernas, los pies, los dedos de los pies, columna. Ahí ya vas viendo todo lo óseo, costillas, tórax, todo. Luego ya te vas a los órganos y empiezas a ver el cerebro, ¿no? Ver la cara, ver las órbitas de los ojos, incluso ver que tenga ojos, no nada más ver órbitas, hay que ver que tenga sus cristalinos dentro de sus órbitas, la separación entre los ojos, la boca, que no tenga un defecto, una hendidura facial, un labio leporino, que así lo conocemos, ¿no? O un paladar hendido. Entonces tú ves esto desde la mandíbula y ves hacia arriba y ves hacia adentro y ves que no tenga ningún defecto en el paladar, ¿no? Su nariz, que el puente nasal esté presente, que no tenga una agenesia del hueso nasal, porque eso se puede relacionar, como paréntesis, con síndrome de Down, por ejemplo. Claro. Entonces tú tienes que ver toda la anatomía para detectar si puede haber algún problema cromosómico o simplemente un problema anatómico. Y lo mismo cuando empiezas a revisar, oye, no trae un riñón, sí trae un riñón, no te enteras cuando tienes 30 años que te está dando problemas. Claro. Entonces ya la mamá ya sabe, oye, mi bebé, hace poco tuvimos un bebé que nada más traía un riñoncito y tiene su vida perfecta, pero ya lo saben. Hay casos muy raros que nace con el corazón del otro lado, ¿no? Sí, claro, la Que ya nos dextrocardia. tocó ver uno con Juan Sí. Carlos. Sí, se llama dextrocardia, que el corazón va del otro lado, el estómago del otro lado. Hay hernias, las más comunes también las hernias diafragmáticas, en donde el corazón, el estómago, intestino se mete al tórax y lo tienes al lado del corazón. Ahí es donde entra la cirugía fetal. Esa es la que más éxito tiene. Esa yo no la hago, pero el cirujano fetal, si esa cirugía no se hace in útero, hay muchas probabilidades de muerte del feto en el momento que nazca. En cambio, si se hace in útero, cuando nace el bebé nace prácticamente como si nada. O sea, en pocas Con la vida palabras, resuelta. lo que hace tu especialidad es prevenir las sorpresas al momento del nacimiento, ¿no? O sea, Sí. ya vienen los ginecólogos y los neonatólogos totalmente preparados para saber lo que van a Exacto. recibir. Ya tienes un equipo, si trae un defecto cardiológico, pues ya traes al cardiólogo también ahí al lado, Claro. ¿no? Ya sabe que seguramente va a necesitar una cirugía cardíaca cuando nazca ese bebé. Como Huguito No. Cabrera, Como Huguito Cabrera, el exactamente. que le mandamos saludos. ¿No? Así es, Carlos, tenía que hacer ahí un poquito el énfasis, ¿no? En esto para que vayamos entendiendo qué es lo que es, qué hace cada uno, qué es importante.